Episodio número 3453. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este jueves 4 de junio la vestidura más costosa. Avanzando en el marco de esta lección número 10, arrepentimiento y perdón. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 10. El pasado sábado domingo estuvimos viendo la prisa de la vida, luego en la parte del lunes, directivas del Espíritu Santo, en la parte del martes, arrepentimiento genuino, para ayer miércoles, gracia suficiente, y para hoy jueves estaremos viendo la vestidura más costosa. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de la misma y aplicar todo lo aprendido, que de esa manera nada ni nadie nos aparte de tu amor, y que podamos cada día más reflejar un carácter vivo y santo, tal cual Cristo. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vestidura más costosa. La ropa costosa y elegante define con frecuencia a los ricos según los criterios mundanos. Algunas personas dicen, me he visto así para mostrar quién soy, pero en el cielo solo nuestras relaciones permanecerán. Nuestra identidad personal debe estar envuelta en Jesús y en su perfecto manto de justicia. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 22, los versículos del 1 al 14, la parábola que Jesús contó para explicar esto y así responder a la pregunta, ¿qué mensajes puedes encontrar en ella? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en Mateo capítulo 22, los versículos del 1 al 14. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis
toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a buscar labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 22, los versículos del 1 al 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué mensajes puedes encontrar aquí? Nosotros encontramos 4 mensajes importantes. Número 1, Dios invita a todos al reino de los cielos. Número 2, muchos ponen otras cosas primero. Número 3, la salvación es por la gracia, pero debemos aceptar la invitación sinceramente. Número 4, el vestido de bodas representa la justicia de Cristo. No basta ser llamado, no basta estar adentro. Debemos permitir que Cristo transforme nuestras vidas. Eso escribimos nosotros. Jesús llamó amigo al hombre que estaba sin la vestimenta adecuada para la fiesta de boda. A pesar del silencio de aquel hombre ante la observación, existía sin duda una relación entre ambos. El hombre conocía seguramente la vestimenta apropiada para la ocasión, pero había decidido no usarla. El carácter de Jesús es perfecto e inmaculado, y nos lo ofrece para que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, tal y como menciona Apocalipsis 19:8, y que sea sin mancha ni arruga ni cosa semejante, como lo menciona Efesios 5:27. Efesios 5:27. A continuación, creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor y pastor Luis Gregorio, que para hoy precisamente va a completar el segundo o la segunda parte del segundo comentario, que tiene que ver con la fórmula bíblica del apóstol Pedro para llevarnos a la salvación, segunda parte. Todos los elementos
momento del consejo de salvación de Pedro a la multitud, tocada ahora por el Espíritu Santo, cuando escucharon su sermón. Ese día, más de 3,000 personas aceptaron a Jesús como su único Salvador. Interesante, ¿no? Mira, la respuesta de Pedro lo hizo en este orden: arrepentimiento número 1, número 2, bautismo, número 3, perdón de los pecados, número 4, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, arrepiéntanse, es lo mismo decir abandonen el pecado. Bautícense, es una señal de su fe en Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Y cuando eso suceda en vosotros, recibiréis el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la multitud que escuchó a Pedro se dio cuenta de su error, de su vida, de sus ofensas a Dios, dice Elena White. Cuando el Espíritu Santo toca ese corazón, la persona reconoce su falla, inmediatamente busca la reconciliación, busca el perdón de Dios. Ese verbo compungir, si en este momento tú estás atribulado, adolorido, son sinónimos: arrepentido, humillado, lloroso, afligido, contrito, apesadumbrado. Todo eso es compungir, todo eso es lo que llama la atención, lo que el Espíritu trabaja, el Espíritu Santo, ese elemento divino del Espíritu Santo, el milagro divino del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ir al Señor. Reconoce su falla, que el toque del Espíritu Santo te compunge en este momento, es para que tú te entregues al Señor Jesucristo y esa vida la entregue completamente a Dios. Dios te hace el mismo llamado hoy: arrepiéntete, reconoce tus fallas y yo perdonaré tus pecados y además te limpio de todo mal. Se halla allí cuando Jesús se aparece a los discípulos. Se redacta allí: Jesús se aparece después de su resurrección y les dijo: recuerden lo que yo les dije. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de todos los pecados en todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Mis hermanos y hermanas y amigos y amigas, gracias a la cruz del plan de salvación, gracias a la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para el pecador que se arrepiente de corazón y confiesa su falta a Dios. En ese consiste su salvación. El pecado destruye nuestra relación con Dios, pero el arrepentimiento y el perdón de tus pecados establece de nuevo una relación de salvación con Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este excelente comentario. De acuerdo 100% que recibir el poder del Espíritu Santo es el resultado del verdadero arrepentimiento. En otras palabras, para recibir el Espíritu Santo, primero hay que arrepentirse, luego bautizarse. Tercero, recibir el perdón de los pecados. Y por último, y no menos importante, y por consiguiente, el poder del Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo o lo va a recibir, se humilla ante la presencia de Dios. Compungidos por los pecados cometidos, llegamos a los pies de la cruz, a los pies de Jesús. Gracias a Jesús, el perdón está disponible. A continuación leeremos una poderosa cita que encontramos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 24, bajo el título Ante el Tribunal Supremo. El lino blanco es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 24, bajo el título Ante el Tribunal Supremo. Y con una cita como esta, al menos deberíamos de comentar que es muy interesante
que el vestido al que se refería Jesucristo era su propia justicia. Por eso le dice, amigo, ¿cómo entraste? Tú sabías que de la única manera en que podías llegar al reino de los cielos era si estabas bajo el manto de mi justicia, de mi gracia. Pero, evidentemente, esa persona creyó que por su propia justicia podía, en ese sentido, entrar al reino de los cielos. Adán y Eva vestían a propósito un manto blanco de tenue luz antes de pecar, después de lo cual se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, ellos pecaron e inmediatamente ese halo de gloria se le desvaneció. Ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, Dios sustituyó la túnica de hojas de higuera hecha por ellos por una vestidura hecha de pieles de animales, lo que requirió un sacrificio. De manera semejante, aceptamos el sacrificio de Jesús al aceptar su manto de justicia. A continuación, estaremos leyendo otra cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 24, bajo el título Ante el Tribunal Supremo. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la costumbre mundana podrán emplear a aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 24, bajo el título Ante el Tribunal Supremo. Y pudiéramos comentar extendidamente esta cita, pero la pregunta final nos invita a hacerlo. Debemos revestirnos diariamente con el manto de justicia de Cristo. ¿Qué significa esto y cómo podemos hacerlo? Esto significa que debemos depender cada día de Cristo y permitir que su carácter transforme nuestra vida. Podemos hacerlo de diferentes maneras: orando, estudiando la Biblia, confesando nuestros pecados, obedeciendo a Dios por amor, permitiendo que el Espíritu Santo cambie y transforme nuestros corazones. Esa es nuestra respuesta. Y con esto en mente debemos entender que esta cita precisamente que se leyó anteriormente de el libro Palabras de Vida del Gran Maestro tenía que ver con esa situación de que nadie puede fabricar ninguna prenda, nadie puede por su propia justicia, porque por gracia son salvos, y esto no es de vosotros, sino por la fe, dice Efesios capítulo 2. De modo que únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos ante la presencia de Dios, porque ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Noten que en todo caso Apocalipsis da la métrica de que quienes están redimidos por la eternidad no es por su propia justicia, no es por su propio manto, sino porque tienen la vestidura más costosa, que es la vestidura de Cristo,
de su justicia, porque por eso ellos y nosotros somos salvos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios invita a todos a la salvación, pero debemos aceptar sinceramente esa invitación. También aprendimos que el vestido de bodas representa la justicia de Cristo y que debemos revestirnos diariamente de su carácter, viviendo en comunión con Jesús. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que está en el cielo, gracias te damos porque tú has provisto de una vestidura para cada uno de nosotros. Te pedimos que tú nos ayude a aceptarla, que tú nos ayude a cambiar nuestro carácter, que tú nos ayude a aceptar, oh Dios, que necesitamos de tu vestidura para poder entrar a las bodas que tienes preparada para cada uno de nosotros. Gracias por este día. Gracias te damos por tu amor y por tu sacrificio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana viernes 5 de junio nuestros comentarios finales de esta poderosa lección número 10. Arrepentimiento y perdón. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Una vez más, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.